Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Flores Moreira Joaquín Paul y hoy traigo este video en el cual voy a tratar de explicar cómo crear y consultar modelos de minería de datos con DMX. Cabe destacar que lo vamos a hacer con la herramienta de SQL Server 2008 R2 y vamos a seguir una serie de tutoriales que podremos encontrar en la página de Microsoft, en lo cual está muy detalladamente los pasos que tenemos que ir haciendo para lograr con éxito eh, hacer estos modelos que se nos plantean. Bueno, en este caso tenemos tres modelos y yo voy a comenzar por el modelo que es acerca del tutorial de DMX de Byboyer. Bueno, ahora voy a hacer uso de lo que sería el tutorial que nos ofrece Microsoft, en la cual podemos ver que es una guía muy completa que va a ir a paso por paso. Vamos a ir paso por paso, entonces de cierta manera es muy difícil que no logremos lograr nuestro cometido. Bueno, aquí como podemos ver, aquí hay para seleccionar la versión de SQL que nosotros tengamos. En este caso yo tengo la que es la del 2008 R2, así que voy a seguir el tutorial que es para esa versión. Bueno, y aquí nos da una especie de introducción en la que nos dice que este tutorial es para crear y entrenar y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consultas de extensiones de minería de datos DMX. Y bueno, aquí nos plantea un escenario en la cual nos dice que Adventure Worksite ha decidido ampliar su análisis de datos mediante la creación de una aplicación personalizada que usa la funcionalidad de minería de datos. El objetivo de la aplicación es poder tomar como datos de entrada características concretas acerca de un cliente potencial y predecir si adquirirá una bicicleta. Y como segundo punto tenemos que nos permitirá tomar como datos de entrada una lista de clientes potenciales, así como características acerca de los clientes y predecir qué clientes adquirirán una bicicleta. Sí. Bueno, el escenario que nos plantea, aparte de eso, nos dice un par de cosas más. Nos dice que vamos a utilizar un lenguaje de consulta de MX y se va a usar el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft y el algoritmo de clústeres de Microsoft. Aparte, también vamos a usar lo que es el editor de consultas de SQL Server Management Studio. Bueno, aquí nos dice que la estructura de minería de datos y modelo de minería de datos. Nos dice que antes de empezar a crear estructuras de DMX es importante comprender los objetos principales utilizados por Analysis Service para crear modelos de minería de datos. Nos dice que la estructura de minería de datos es una estructura que define como dominio de datos a partir de la cual se generan los modelos de minería de datos. Una estructura de minería de datos puede contener varios modelos de minería de datos que comparten el mismo dominio. Un modelo de minería de datos aplica un algoritmo de modelo de minería de datos que se representan en la estructura de minería de datos. Bueno, aquí nos habla un par de cosas acerca de las estructuras de DMX que debemos saber antes de aplicar el modelo, ¿no? Para comprender un poco mejor lo que estamos haciendo. Bueno, y a partir de aquí, lo que es la zona de aprendizaje, vamos a encontrar cada una de las lecciones que tenemos que ir haciendo una por una para lograr hacer el tutorial que nos plantea Microsoft. En este caso yo voy a abrir lo que es la lección 1, que nos dice que debemos crear la estructura de minería de datos de Byboyer. Bien. Y aquí esta es la parte introductoria. Yo voy a ir directamente a lo que son las instrucciones para crear la estructura. Aquí nos dice instrucción Create Mining Structure. Dice que para crear una estructura de minería de datos se utiliza la instrucción Create Mining Structure, que es de DMX.
El código de la instrucción se puede dividir en las siguientes partes y aquí nos va a explicar cómo se divide el código. Asignación de un nombre de la estructura, definición de la columna clave, definición de las columnas de minería de datos y definición de un conjunto de datos de prueba. Ese dato es opcional, como aquí nos dice. Y a continuación se incluye un ejemplo genérico de la instrucción Creative Mining Structure. Aquí tenemos lo que sería el código que deberíamos de ejecutar dentro del Analysis Service del SQL 2008, R2 en este caso. Bueno, aquí nos explica lo que significa línea por línea, que esto es muy importante conocerlo. Nos dice que en la primera línea de código lo que vamos a definir es el nombre de la estructura. Aquí, Creative Mining Structure, y dentro aquí de estos paréntesis iría lo que es perdón, de estos corchetes iría lo que sería el nombre de la estructura de datos. En la siguiente línea se define la columna clave para la estructura de minería de datos, que identifica de forma única una entidad de los datos de origen. En este caso, aquí es la columna clave para la minería de datos, para el modelo de minería de datos. Y en la siguiente línea de código se utiliza para definir las columnas de minería de datos que usarán los modelos de minería de datos asociados a la estructura de minería de datos. En este caso serían todas las columnas que vayamos a necesitar para crear la estructura. Bueno, acá dice que la línea final de código define una partición opcional en la estructura de minería de datos. Bueno, aquí nos dice que por último dice se especifica una parte de datos que van a utilizar para probar los modelos de minería relacionados con la estructura y datos restantes se utilizan para el aprendizaje de los modelos. De forma predeterminada, Analysis Service crea un conjunto de datos de prueba que contiene el 30% de todos los datos del caso. Para agregar la especificación donde se indique que el conjunto de datos de pruebas debería tener el 30% de casos hasta un máximo de 1000. Si el 30% de casos es menor que 1000, el conjunto de datos de pruebas contendrá la cantidad menor. Bueno, esto nos dice que de todos los datos que vayamos a tener en nuestro modelo, se analizará lo que es el 30% a menos de que especifiquemos otro valor. Bueno, aquí tenemos las tareas que hay que realizar para esta lección. Tenemos que en esta lección se realizarán las siguientes tareas, que es crear una consulta en blanco, modificar la consulta para crear la estructura de minería de datos y por último ejecutar la consulta. Bueno, a partir de aquí vamos a necesitar la ayuda de lo que ya sería el SQL Server 2008 R2 propiamente, y aparte de eso vamos a seguir paso por paso. Y en caso de que se presente algún error, algún inconveniente que no se especifique aquí, cómo resolverlo, yo voy a resolverlo para que de esta manera ustedes puedan solucionarlo y ya no tengan que volver a hacer la investigación que en este caso yo vaya a hacer. Perdón. Bueno, a partir de aquí lo que tenemos que hacer es seguir cada uno paso por paso lo que se nos plantea aquí para lograr crear, en este caso lo primero que vamos a hacer es crear la estructura de datos, nada más. Y bueno, en caso de que se presente algún error en alguno de los casos, en alguno de los pasos, yo voy a resolver el error
Bueno, a partir de aquí lo que hay que hacer es seguir las tareas de la elección. Como podemos ver, tenemos que crear consulta, modificar la consulta, ejecutar la consulta. Como podemos ver, no son cosas demasiado extensas. Se ve que es algo muy sencillo, pero aún así, en caso de que se presentara algún error que no se ha especificado aquí, yo lo resolveré para que ustedes no vuelvan no tengan en este caso que volver a hacer la misma investigación que yo hice para resolver los errores que se presentan. Bueno, primeramente, a partir de aquí ya necesitaremos lo que es la herramienta de SQL Server eh, Management Studio, que es la herramienta. Esta herramienta se instala cuando instalamos lo que es el SQL Server. Y aquí como primer paso tenemos que abrir el SQL Management Studio. Entonces vamos a abrirlo. Aquí lo tenemos. Bueno, en este caso vamos a iniciar con lo que es el servidor local, ya que esto solamente es un tutorial. Bueno, y ahora en el cuadro de diálogo, conectar al servidor. Para tipo de servidor, seleccione Analysis Service. En el nombre del servidor escriba localhost o el nombre de la instancia Analysis Service a la que desee conectarse para esta elección. Bueno, esto nos dice que aquí al momento de conectar, inicialmente nos va a salir así como un motor de base de datos, pero nosotros vamos a tener que aquí cambiar a Analysis Service e iniciar con el servidor local. Bueno, ya dice que en el explorador de objetos haga clic con el botón derecho secundario en la instancia de Analysis Service, seleccione nueva consulta y a continuación haga clic en DMX para abrir el editor de consultas y una nueva consulta en blanco. Bueno, aquí tenemos lo que es la base de datos de Analysis Service de Microsoft. Entonces lo que nos dice es que demos aquí clic derecho, nueva consulta y DMX, nueva consulta DMX. Y ya con eso aquí tenemos el editor de consultas para ejecutar las nuevas consultas que vayamos a escribir ahí. Bueno, el siguiente paso ya tenemos lo que es modificar la consulta. Y aquí nos dice el paso siguiente es modificar la consulta Create Mining Structure, descrita anteriormente para crear la estructura de minería de datos de ByBuyer. Para personalizar la instrucción Create Mining Structure en el editor de consultas, copie el ejemplo genérico de Create Mining Structure en la consulta en blanco. Y aquí nos pide que reemplacemos Mining Structure por ByBuyer, que va a ser el nombre de nuestra estructura. Que reemplacemos el keyColumn por keyCustomer, que en este caso va a ser la columna clave de nuestra estructura, y que reemplacemos la cadena de Mining Structure Columns con las estructuras que vayamos en este caso estas son todas las columnas que vamos a necesitar para la estructura de datos de Create Mining Structure. Y por último nos dice que reemplacemos la última línea por esta línea que nos plantea aquí, que nos dice que se va a usar el 30% de 1000 casos, es decir, cada 1000 registros solamente se va a usar el 30%. Y aquí nos da la instrucción final. Nos dice que ahora la instrucción completa de estructura de minería de datos debería ser como sigue. Yo en este caso lo que voy a hacer es
copiar y pegar estas instrucciones aquí directamente en el editor de consulta. Ya el siguiente paso que nos plantea dice que en el menú archivo haga clic en guardar el archivo así con este nombre, dmxquery 1.dmx. El archivo, en este caso yo lo voy a guardar en el escritorio. Y el último paso que nos dice es, en el cuadro de diálogo, guardar como, desplace la carpeta correspondiente y asigne el nombre de bybayer structure dmx. O sea, nos pide volver a guardar el archivo. Bueno, una vez que ya guardemos el archivo, ahora parece que lo siguiente es ejecutar la consulta propiamente. Aquí nos dice, el último paso es ejecutar la consulta. Una vez creada y guardada una consulta, tiene que ejecutarse. Es decir, la instrucción tiene que ejecutarse para crear la estructura de minería de datos en el servidor. Y ahí nos dice que podemos obtener más información acerca de las estructuras, acerca de la ejecución de consultas, de editor de consultas, en el siguiente link. Bueno, aquí dice que para ejecutar la consulta en la barra de herramientas del editor de consulta tenemos que hacer clic en ejecutar. En este caso aquí está la barra de herramientas, damos clic en ejecutar. Y aquí nos da los mensajes, no ejecutando la consulta, ejecución finalizada. Dice que ahora debería aparecer una nueva estructura denominada bybayer en el servidor. Aquí, en la estructura de minería de datos, aquí tenemos bybayer. Bueno, entonces lo que es la primera lección ya hemos concluido. Hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente. Así que yo voy a pasar a lo que es la lección 2. Que nos dice agregar modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de bybayer. Bueno, aquí como ya sabemos, esta parte de aquí es una introducción. Si quieren la pueden saltar, si no ustedes ya la podrán leer con más calma. Yo voy a ir directamente a lo que son los pasos que tenemos que seguir. Bueno, aquí nos dice instrucción alter mining structure, que es la instrucción que usaremos en esta lección. Aquí nos dice que para agregar un modelo de minería de datos a la estructura de minería de datos se utiliza la instrucción ya dicha anteriormente. Nos dice que el código de la instrucción se puede dividir en las partes siguientes. Tenemos identificación de la estructura de minería de datos, asignación de un nombre al modelo de minería de datos, definición de la columna clave, definición de las columnas de entrada y de perdición, identificación de los cambios de parámetro y el algoritmo, y a continuación se incluye un ejemplo genérico de la instrucción. Aquí tenemos el código genérico y aquí nos va explicando línea por línea lo que hace cada instrucción. Aquí tenemos que el alter mining structure bueno, aquí no lo dice, pero aquí debe ser, esta línea debe ser para, está claro, ¿no? Esta línea es para asignarle un nombre a esta estructura. Y aquí nos dice que la siguiente línea de código asigna el nombre del modelo de minería de datos.
Bueno, aquí en la lección 2, bueno, aquí la instrucción Alter Mining Structure. Aquí nos dice que para agregar un modelo de minería de datos se utiliza Alter Mining Structure y el código de la instrucción se puede dividir en las siguientes partes. Como primero tenemos identificación de la estructura de minería de datos. Como segundo punto tenemos asignación de un nombre del modelo de minería de datos. Como tercer paso, definición de la columna clave. Como cuarto paso, definición de las columnas de entrada y de producción. Y como quinto paso, identificación de los cambios de parámetro y el algoritmo. Bueno, aquí a continuación se nos plantea el ejemplo genérico para la instrucción. Y aquí nos va diciendo lo que significa cada instrucción. Aquí tenemos que la siguiente línea de código asigna nombre al modelo de minería de datos que se agregará a la estructura de minería de datos. Aquí las siguientes líneas de código definen columnas de la estructura de minería de datos que utilizará el modelo de minería de datos, que son estas dos líneas. Y aquí nos dice que solo puede utilizar columnas que ya existan en la estructura de minería de datos. Y la primera columna de la lista debe ser la columna de clave de la estructura de minería de datos. La siguiente línea de código define el algoritmo de minería de datos que genera el modelo de minería de datos y los parámetros del algoritmo que pueden establecerse. Y por último dice que puede especificar una columna de modelo de minería de datos se utilice para la predicción mediante la siguiente sintaxis, que es esta última línea. Aquí nos dice que la última línea de código es opcional, ya que define un filtro que se aplicará durante el aprendizaje, prueba y modelo para obtener información sobre la forma de aplicar filtros en modelo de minería de datos. Bueno, aquí ya nos encontramos con lo que son las tareas de la lección. En esta lección dice que se realizarán las tareas siguientes. Como primer punto, agregar un modelo de minería de datos de árbol de decisión a la estructura by Bayer mediante el algoritmo árboles de decisión de Microsoft. Como segundo punto debemos agregar un modelo de minería de datos de agrupación en clústeres a la estructura by Bayer mediante un algoritmo de agrupación de clústeres de Microsoft. Y por último tenemos que, dado que desean verse los resultados para todos los casos, todavía no se agrega un filtro a ningún modelo. Bueno, no sé si sea un paso como tal. Sí, ese no es un paso, esa es una aclaración. Nos dice que no vamos a aplicar ningún filtro al modelo. Entonces es solamente para esta lección nos encontraríamos con dos pasos, que es la de crear los árboles de decisión de Microsoft y la que es crear la agrupación de clústeres de Microsoft. Bueno, aquí nos encontramos con el primer paso que nos dice que es agregar un modelo de minería de datos del árbol de decisión a la estructura. Aquí nos dice el primer paso es agregar el modelo de minería de datos basado en el algoritmo árboles de decisión de Microsoft. Nos dice que para agregar un modelo de minería de datos del árbol de decisión tenemos que primero en el explorador de objetos haga clic con el botón secundario en la instancia de Analysis Service, seleccione nueva consulta y a continuación haga clic en DMX para abrir el editor de consultas y una nueva consulta en blanco. Bueno, en este caso eso ya lo hemos hecho, así que no es necesario volver a hacerlo. Aquí nos dice copie el ejemplo genérico de la instrucción en la consulta en blanco. Y asimismo, como en la lección anterior, nos dice que reemplacemos línea por línea por lo que vayamos a necesitar. En este caso nos dice que reemplacemos esta instrucción de aquí por lo que sería el nombre de la estructura, que va a ser by Bayer, que reemplacemos el nombre del modelo por, en este caso, decisión tree, que sería decisión de árbol,
y que nos reemplacemos lo que serían las columnas del modelo por estas que son las columnas que se están utilizando para este modelo de minería de datos. Aquí se hace una aclaración que dice: en este caso la columna by Bayer se ha designado como la columna de predicción. Bueno, ya por último tenemos lo que son los parámetros de los algoritmos, y aquí nos dice que debemos usar lo que son los algoritmos de decisión de Microsoft de Argo. Bueno, ya por último nos da la instrucción completa, en la cual podemos copiar y pegar directamente. Bueno, aquí nos dice ya que guardemos. Así que yo voy a hacer guardar como. Y ahora dice que debemos de ejecutar la consulta. Hacer clic, ejecutar. Bueno, en este caso ha salido un error. Bueno, vemos que nos ha salido un error que dice que error de minería de datos, no se ha encontrado la columna de estructura de origen Customer Key. Bueno, en este caso nos dice que no ha encontrado esta columna, y es porque en este caso no se ha definido bien, por lo cual vamos a tener que definir bien esa columna. Debe ser porque como estos tutoriales están basados en lo que son las estructuras que ellos tienen, y todas esas estructuras están en inglés, esa columna debe haber estado en ese caso Customer Key todo unido, ¿sí? Y bueno, aquí la estructura, lo que es el Customer Key, lleva un espacio. Así que ahora vamos a ejecutar la consulta, y en este caso vemos que sí se ha ejecutado bien, y ha sido por eso, no porque lo que es la columna de Customer Key lleva un espacio y lo hemos no se ha considerado, ¿no? Aquí nos dice Customer Key directamente, todo unido. No sé si ellos se habrán equivocado o si ellos habrán realmente tenido así esa columna. Bueno, y ahora para la segunda, lo que es la segunda tarea, nos dice que debemos agregar un modelo de minería de datos de agrupación en clústeres de la estructura. Aquí nos va a decir que debemos reemplazar la estructura por las siguientes cosas, en este caso by Bayer, que es el nombre, el modelo de minería, en este caso va a ser el modelo de clústeres, y nos va a decir que eliminemos lo que son las columnas propiamente del modelo. En este caso no ha de ir, no va a especificar ninguna columna, y reemplacemos esta línea por Microsoft Clustering, que va a ser clústeres de Microsoft. Y aquí nos dice la instrucción. Listo. Y la voy a guardar con este nombre de archivo.
Listo. Y ahora nos dice que debemos ejecutarlo. Y ya está. Bueno, ahora el siguiente paso sería ir a la lección 3 que dice procesar la estructura de minería de datos de bytebayer. Como podemos ver aquí en lo que es las estructuras de minería de datos, dentro aquí de bytebayer podemos encontrar lo que son los modelos que hemos creado, que son de clústeres y de árboles de decisión. Pero en este momento vamos a ir a lo que es la lección 3 para proseguir con el tutorial y el tutorial del escenario que nos plantea Microsoft. Bueno, aquí nos encontramos y nos dice entrenar la plantilla de la estructura. Y aquí podemos leer que nos dice que para entrenar la estructura de minería de datos y los modelos de minería de datos asociados se va a usar la instrucción inserinto de MX. El código de la instrucción se puede dividir en las siguientes partes. Como primero tenemos identificación de la estructura de minería de datos. Como segundo paso tenemos visualización en una lista de las columnas de la estructura de minería de datos. Y por último tenemos definición de los datos de entrenamiento. Y a continuación se incluye el ejemplo genérico, que ya nos está dando la página. Ciertamente nos da los ejemplos genéricos que necesitamos. Y nuevamente podemos leer lo que en este caso realiza cada línea de código. Aquí nos dice que la primera línea de código especifica las columnas definidas por la estructura de minería de datos. Dice que en esta se debe incluir la lista de cada una de las columnas de la estructura de minería de datos y cada columna debe estar asignada a una columna incluida en los datos de la consulta de origen. Lo que es la siguiente instrucción, mining structure columns, nos dice que la última línea de código define los datos que se usarán para entrenar la estructura de minería de datos. Y por último lo que es la línea de Open Query Data Source Select Statement dice que en esta lección usará Open Query para definir los datos de origen. Bueno, aquí nos encontramos con las tareas de la lección y nos dice que en esta lección realizará la tarea siguiente. Como podemos ver, es una sola tarea. Nos dice procesar la estructura de minería de datos de bytebayer. Procesar la estructura de minería de datos de proyección. Nos dice que para procesar la estructura de minería de datos en proyección debemos abrir una nueva consulta de MX. Así que debemos abrir una consulta en blanco y debemos copiar el siguiente código genérico. Y aquí nos dice que debemos reemplazar mining structure name por bytebayer, que es nuestro modelo, y que debemos reemplazar las estructuras de las columnas por el nombre de las columnas de nuestro modelo, y debemos reemplazar esta línea de Open Query por esta de aquí, que como podemos ver es un select de la siguiente de las columnas que estamos utilizando. Y bueno, ahora aquí nos dice que debemos copiar este código, pegarlo y guardarlo. Listo.
Y ahora nos dice que debemos ejecutar el código. Como podemos ver, el código está demorando bastante ejecutando la consulta. Y ya podemos ver que la ejecución ha finalizado, por lo tanto eh, se ha ejecutado bien, no ha habido ningún error y podemos pasar a la siguiente lección, en la cual nos dice que debemos examinar los modelos de minería de datos de Byte. Bueno, aquí ya directamente nos plantea la tarea de la lección. Primero nos dice explorar el contenido incluido en los modelos de minería de datos. Segundo, devolver los casos de datos de origen utilizados para entrenar los modelos de minería de datos. Y por último debemos explorar los distintos estados disponibles para una consulta discreta específica. Primero nos dice devolver el contenido de un modelo de minería de datos. En esta lección utilizará la instrucción select from model content DMX para devolver el contenido del modelo de agrupación de clústeres. A continuación se incluye un ejemplo genérico de la instrucción. Aquí tenemos el código de ejemplo y dice que nuevamente nos explica para qué sirve cada línea. Nos dice que en la primera línea de código se definen las columnas que deben devolverse a partir del modelo de minería de datos y el modelo de minería de datos que están asociados. Aquí nos dice que la consulta content junto al nombre del modelo de minería de datos que se devuelve el contenido del modelo de minería de datos. Y adicionalmente se puede utilizar la línea del código para filtrar los resultados devueltos por la instrucción. Y por ejemplo, si se desea restringir los resultados de una consulta a solo los clústeres que contengan un gran número de casos, puede agregar la siguiente cláusula where a la instrucción. Aquí nos dice para obtener más información acerca de where, bueno, para leer más acerca de las instrucciones de SQL. Y aquí ya tenemos, dice, para devolver el contenido del modelo de minería de datos de agrupación de clústeres, nos va a decir que reemplacemos las siguientes instrucciones. Select list, en este caso por asterisco, que si colocamos asterisco a una instrucción select, eso significa que estamos seleccionando todas las columnas ya sea de esa tabla, de esa vista. En este caso es de un modelo de minería de datos. Nos dice luego que reemplacemos esto de aquí de mining model por el nombre del modelo. En este caso va a ser clustering. Y ya por último tendremos la instrucción completa. Vamos aquí. Como podemos ver, estamos haciendo una selección completa al modelo de clústeres. A este modelo que está aquí, el modelo de clústeres. Así que vamos a guardar con este nombre y luego nos dice que ejecutemos. Aquí nos dice que la consulta debe devolver el contenido del modelo de minería de datos. Entonces venimos, guardamos. Y ejecutamos. Aquí está.
Entonces estos serían lo que son los resultados del modelo. Podemos ver, tampoco son muchos, son apenas unos 15. Y nos da información acerca de cómo que hizo el modelo de minería de datos. Bueno, aquí tenemos la siguiente tarea, que dice usar la obtención de detalles. Y nos dice que el paso siguiente es usar la instrucción de obtención de detalles para devolver una muestra de los casos utilizados para entrenar el modelo de minería de datos del árbol de decisión. En esta lección utilizará la instrucción select from model case para devolver el contenido del modelo del árbol de la decisión. A continuación se plantea el ejemplo genérico y aquí nos va explicando nuevamente línea por línea lo que significa, lo que ejecuta cada, en este caso el funcionamiento de cada instrucción. Aquí nos dice que en la primera línea de código se definen las columnas que deben devolverse a partir de los datos de origen y el modelo de minerías en el que se incluyen. Tenemos esta línea de aquí. Aquí nos dice que la cláusula case especifica que se está realizando una consulta de obtención de detalles. Para poder utilizar la obtención de detalles debe habilitar crear el modelo de minería de datos. La última línea de código es opcional y especifica el nodo del modelo de minería de datos del que se solicitan casos. Y bueno, por último tenemos ya sería nosotros aplicando el código para devolver los casos utilizados para entrenar el modelo de minería de datos. Aquí nos dice que reemplacemos nuevamente select list por asterisco, que como ya sabemos sirve para consultar todo y cada uno de las columnas de los datos que tengamos en el modelo. Y aquí nos dice que en este caso vamos a utilizar lo que es el árbol de decisión, y aquí ya nos da el código. Entonces pegamos, guardamos con el nombre que nos dice aquí. Y luego nos dice que debemos ejecutar. Dice que la consulta devolverá los datos de origen utilizados para entrenar el modelo de minería de datos del árbol de decisión. Ejecutamos. Y aquí podemos ver los orígenes de los datos, que es lo que nos dice aquí. Bueno, y ahora la siguiente tarea nos dice que debemos devolver los estados de una columna discreta del modelo de minería de datos. Nuevamente aquí nos da el ejemplo genérico y nos explica que en la primera línea de código se definen las columnas del modelo de minería de datos para los que se devolverán los estados. Debe excluir distinct para devolver todos los estados de la columna. Dice que si no se excluye distinct, la instrucción completa se convierte en un acceso directo para una predicción y devuelve el estado más probable de la columna específica. Para devolver los estados de la columna discreta, nos dice que reemplacemos esta instrucción de column name por byBuyer y reemplacemos el mining model por el decision tree, que es el árbol de decisión. Aquí nos da el código, copiamos
pegamos y guardamos con este nombre. Y luego nos dice que ejecutemos la consulta de devolver los estados posibles de la columna by buyer. En este caso tenemos aquí tres resultados, vacío, 1 y 0. Bueno, ya con esto terminaríamos la lección 4. Seguiríamos con la lección 5, que es ejecutar columnas de predicción. Aquí nos dice que en esta lección se utilizará el formato select from, modelo prediction join. La instrucción select para crear dos tipos distintos de predicciones basadas en el modelo del árbol de decisión creado en la lección 2. Tenemos aquí, nos dice que la consulta singleton sirve para proporcionar valores a DCHop para realizar predicciones. Y nos dice que, por ejemplo, puede determinar si es probable que un cliente sea un comprador de bicicletas pasando entradas a la columna, como la distancia al lugar de trabajo, el prefijo telefónico, el número de hijos del cliente. La consulta singleton devuelve un valor que indica la probabilidad de que la persona compre una bicicleta basándose en esas entradas. Y tenemos lo que es la consulta por lotes. No sé que esta consulta sirve para determinar qué clientes potenciales incluidos en una tabla es probable que adquieran una bicicleta. Por ejemplo, si el departamento de marketing me proporciona una lista de clientes y atributos de clientes, puedo utilizar una proyección por lotes para determinar qué clientes de la tabla es probable que adquieran una bicicleta. Nos da el formato, nos dice que consta de 3 partes. Nos dice que la primera parte es una lista de funciones de proyección y las columnas del modelo de minería de datos devueltas en los resultados. Nos dice que los resultados también pueden incluir columnas de entrada de los datos de origen. La segunda parte sería la consulta de origen, que define los datos que se utilizan para crear una proyección. Por ejemplo, en una consulta por lotes podría ser una lista de clientes. Y la última parte sería una asignación entre las columnas del modelo de minería de datos de origen. Si los nombres coinciden, puede utilizar la sintaxis natural y no incluir la asignación de las columnas. Y nos encontramos ya con las tareas de la lección, que nos dice que tenemos dos tareas, que la primera es crear una consulta singleton para determinar si es probable que un cliente específico adquiera una bicicleta. Y la segunda, que sería crear una consulta por lotes para determinar qué clientes de los incluidos en la tabla es probable que adquieran una bicicleta. Tenemos aquí lo que es la consulta singleton, nos da el código genérico y nos explica aquí. Nos dice que la primera línea de código se definen las columnas del modelo de minería de datos que debe devolver la consulta y se especifica el modelo de minería de datos usado para generar la predicción. Bueno, en las siguientes líneas de código nos dice que se definen las características del cliente que se puede utilizar para la predicción. Dice que si se especifica Natural Prediction Join, el servidor comparará los nombres de cada columna del modelo con los nombres de la columna de los datos de entrada. Si los nombres de la columna no coinciden, las columnas se omiten. Aquí nos dice para crear una consulta de predicción singleton, debemos reemplazar el select list por by buyer y esta línea. Así que también debemos reemplazar el mining model por el decision tree, que es el árbol de decisión, y debemos reemplazar el select value por en este caso lo que nosotros queremos determinar, que si la persona tiene 35 años, que si vive a una distancia de 5 a 10 millas y todas estas demás columnas. Ahora nos dice que la instrucción completa es esta, así que la copiamos, pegamos
y como siempre nos da un nombre para guardar. Ahora nos dice que al momento de ejecutar la consulta debe devolver una predicción acerca de si un cliente con las características especificadas adquirirá una bicicleta, así como estadísticas acerca de la predicción. Entonces vamos a guardar. Y ejecutar. Y aquí nos dice los datos de la estadística. Ahora vamos a lo que son las consultas por lotes. Aquí nos da, como siempre, el código genérico de ejemplo y nos explica. En las siguientes líneas de código se definen los datos de origen que se basan en las predicciones. Nos dice que en la siguiente línea está aquí de on column mappings. Se define la asignación entre las columnas de origen del modelo de minería de datos y las columnas de los datos de origen. Y en la cláusula where lo que podemos hacer es filtrar los resultados devueltos por la consulta de predicción. Y por último, en la columna order by se debe especificar la columna por la cual se ordenaron los resultados. Bueno, aquí ya tenemos el código para ejecutar la consulta de predicción por lotes. Nos dice que reemplacemos como siempre select list por estos valores que tenemos aquí, mining model por el decision tree y el open query por toda esta instrucción que tenemos aquí. Que reemplacemos el loan clausum mapping por todo esto que tenemos aquí, que son filtros que se están aplicando aquí y son las cláusulas que tenemos que vamos a necesitar para esta predicción. Ahora aquí copiamos esto y guardamos con el nombre que nos dice. Bueno, aquí nos dice que al momento de ejecutar la consulta debe devolver una tabla que contiene nombres de clientes, una predicción acerca de si cada cliente adquirirá una bicicleta y la probabilidad de la predicción. Así que vamos a ejecutar la consulta. Y bueno, aquí tenemos los nombres de los clientes, el apellido, el nombre y en este caso la probabilidad de que adquiera una bicicleta. Bueno, y como podemos ver, ya con eso terminaríamos lo que es el tutorial de BuyBuyer. En lo que es el siguiente video iríamos a hacer lo que es el tutorial de Market Basket. Pero bueno, por ahora eso es todo.